Si alguna vez sientes que trabajas, le metes muy duro a tus sueños, pero tu vida te sigue diciendo que sigues estancado, este video seguramente es para ti. Cuando me gradué como arquitecto, pensaba que mi vida literalmente estaba lista. Cada universitario tiene su diploma, se gradúa, culmina su inglés, sus compañeros se abrazan, arriba la toga, el birrete. ¿Será que se llama birrete? No me acuerdo la verdad. Pero definitivamente has culminado un sueño y es graduarte. Sin embargo, no tenía idea que la verdadera universidad de la vida estaba empezando. Me esperaban cosas bastante increíbles y la verdad les quiero compartir un poco de lo que he vivido. Emprender quizás ha sido de las decisiones más difíciles que he podido tomar en mi vida y hoy te voy a contar cómo han sido mis primeros días como emprendedor. Por eso vamos a empezar con la calma antes de la verdadera tormenta, que fue el momento de mi graduación. Yo me gradué en octubre del 2022 como arquitecto, pero lastimosamente yo me hubiera podido graduar mucho antes. Yo terminé mi universidad en el 2021, pero por temas de inglés y un monopolio que tiene la universidad demasiado grande, tenía que ver inglés obligadamente y tenía que pagarlo como una materia aparte. Hice un examen para poder adelantarme, pero la universidad quería billete, por lo que a mí me tocó pagar 1.600.000 pesos, en dólares serían $400 aproximadamente, solo para ver 6 meses de clase cuyos niveles ya hubiera podido culminar. Antes de eso yo me puse a trabajar, pude conseguir muchas cosas, entre ellos el portátil que tengo acá, pude conseguir un buen celular, todo pintaba bien hasta que llegó el momento de mi graduación y por fin recibí mis méritos. Me abrazaba con mi familia, lloraba con mis compañeros, por fin habíamos cumplido un sueño y era el ser arquitecto. Entonces, ¿qué seguía? Conseguir trabajo. Lo que olvidé mencionar es que antes de conseguir ese diploma yo estaba en un estrés y era empezar a buscar trabajo. Buscaba trabajo en oficinas que sabía que no me iban a pagar harto. Me sentía insignificante porque el ego se me había caído. Yo vivía en una presión social porque en ese tiempo yo también charlaba con una chica y el hecho de sentir que ella me veía solo como un individuo y no como un individuo que le aportaba valor, que le proveía de dinero al menos, o que le podía decir en mi sano juicio, hey, vámonos a pasear, tengo dinero, trabajo, no me importa si gasto hoy. Lastimosamente mi vida no era así, yo era simplemente un joven desempleado, con unos pocos ahorros, pero lastimosamente no tenía ni contactos ni familia de alta alcurnia que me dijeran, hey, tranquilo, tú tienes un buen trabajo. Simplemente me tocaba buscar mis propias oportunidades. Y así me la pasé, me la pasé, me la pasé hasta que llegó el 2023, enero del 2023, lo recuerdo muy bien. Ya había dejado de hablar con la chica, me estaba sumergiendo en una depresión increíble. Literalmente mi depresión era tan gigante que la boca se me arrugaba hacia abajo. Los días para mí no tenían sentido, me sentía mal, insignificante de todo. Y definitivamente eso me da mucha risa decirlo. Yo hasta tuve psicóloga, pero no pude seguir asistiendo a la psicóloga porque no tenía plata para pagar las consultas. Y fue muy gracioso porque me tuve que meter en la cabeza que yo mismo me tenía que dar terapia. Me metí en una deuda que obviamente mi señora madre me ayudó a pagar, pero la psicóloga me dijo que la cámara fotográfica que yo tenía en ese momento estaba combatiendo muy duro de buena manera la depresión que yo estaba teniendo. Entonces mi vida siguió, mi cámara me está dando vida, ya había superado las cosas, conocí a otra chica y lastimosamente me tocó terminar con esa chica por lo mismo, porque era una simple persona que no tenía trabajo, estaba llevado y era un joven de 23, 24 años creo, que seguía buscando oportunidades, mientras esa chica ya tenía toda su vida realizada. Mi dilema de a toda hora entregarme a las chicas mayores. Hasta que resultó mi primer trabajo, no podía la felicidad. Yo decía, Dios mío, bendito, gracias. Mi trabajo era lo máximo que yo tenía. Definitivamente me sentía pleno. Me pagaban un salario mínimo y pasaron los meses y me seguía sintiendo vacío. Terminé contrato con esa empresa durante esos 3, 4 meses, creo, y pude conseguir un trabajo en otra empresa. La oficina, la que yo estaba, me volvió a contratar y me fui de la empresa donde estaba, pero me seguía sintiendo vacío. Vacío, demasiado vacío. ¿Por qué? Porque tenía sueños, seguía sintiendo muchos sueños. Y en el pasado yo había tenido la oportunidad de ganar en dólares. Yo podría estar diciendo que yo me estaba ganando $2.000 mensuales antes de tener todas las crisis de donde me había graduado.
y por eso pude ajustar unos ahorros y poder soportar un poco mi vida de desempleado. Sin embargo, me di cuenta que a mí el dinero no me hacía feliz. El dinero trabajado arduamente en una oficina que no era la mía no me hacía feliz, para nada me era feliz. Por lo cual en agosto me quedé desempleado y adivinen qué, tomé la famosa decisión de emprender. Emprendí con mi compañero y la vida empezó a sonar adrenalina. Ese día que yo me quedé desempleado y ese día que acepté que yo tenía una realidad de ser emprendedor, yo sentía que el mundo se me estaba viniendo encima. Demasiado. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Solo pensaba en tantas cosas que tenía que hacer. Se me venía otra vez el recuerdo del pasado en el que caí en una gran depresión. Pero afortunadamente mi vida de desempleado lo soportó un proyecto que me había ganado independientemente con mi compañero como arquitecto. Entonces empezamos a estructurar nuestro emprendimiento, empezamos a escribir, a generar plantillas, a empezar a crear contenido. Y eso fue la mejor opción que yo tuve. Cuando la gente me vio por primera vez en cámaras, en septiembre del 2023, la gente no creía, la gente decía, wow, miran a José, miran a estos chicos lo que están haciendo, todo. Pero mi vida seguía sonando adrenalina. Así fue poco a poco, me sentía muy incómodo saber que yo estaba todo el día en la casa, encerrado en un escritorio, formulando planes, todo, porque la verdad no sabía ni qué estaba haciendo. Pero mi vida empezó a sonar así, 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 y empecé a cambiar mentalmente. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque cuando tú empiezas a emprender, tu mente empieza a entrar en modo supervivencia. Y cuando tu mente entra en modo supervivencia, empiezas a entender muchas cosas. Tu mentalidad cambia. Tu mentalidad se vuelve un festín de emociones cuyas emociones son malas, negativas, pero a la vez tus emociones se tienen que soportar de maneras positivas. Me empecé a entregar a la metafísica. Ojo muchachos, la metafísica es bastante importante para sus vidas. La metafísica vino a darle sabor a mi vida, porque la metafísica literalmente cogió, envolvió muchas cosas, muchos vacíos de mi camino y los transformó en verdades y en libertad de dejarme expresar, porque entendí que yo estaba en un camino, estaba en un desafío y entendí que todas las dificultades que me pasaban en mi camino venían para enseñarme, venían para volver un emprendedor de alto impacto. Llegó el 2024 y el 2024 empezó duro, pero a la vez bajó. Mi sueldo, sin mentirles, era un sueldo de al menos 150.000 pesos colombianos, porque nos pusimos en modo ahorro. Inteligencia financiera la estábamos empezando a conservar. Los 150.000 pesos son menos de $100. Imagínense sobrevivir con eso en el mes. Afortunadamente pude vivir en el techo de mi madre. Ella me daba comida, me daba un techo donde podía dormir todo. Y afortunadamente me pude sustentar con eso. Y entiendo, hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Pero si yo tenía la oportunidad en mis manos, lo podía hacer, teniendo en cuenta que mis padres nunca fueron de dinero. Mis padres fueron empleados comunes y corrientes. Las cosas fueron avanzando y avanzando y resulta que a mitad del año del 2024 entré en una crisis financiera que no sabía cómo soportar. Tenía un dinero, ese dinero se había desaparecido. No puedo contar detalles serios, pero eran parte de mis ahorros. Me tuve que salir del gimnasio, no le contaba a mis papás, me cohibía de salir con mis papás porque no tenía dinero. Me cohibía de salir con mis amigos porque no tenía dinero. Mis amigos me gastaban y otra vez estaba empezando. Pero ahí es donde entra el juego de la metafísica. Gracias a la metafísica, a tener un concepto de la vida demasiado diferente a cuando empecé a emprender, mi vida ya empezaba a entender muchas cosas. Y ahí fue a donde yo puse a prueba mi paciencia. Tener paciencia fue la mejor herramienta para sobrellevar esa crisis que estaba teniendo. Porque si yo sabía que no tenía dinero, me estaba saliendo del gimnasio, le estaba dando a entender a mi cerebro, está en una crisis muy seria. Pero yo le di la orden a mi cerebro de decirle, tranquilo, todo va a cambiar, todo va a volver a resurgir, vas a volver a tener dinero. Me decía a mí mismo, a Dios, le pedí al universo, que ese mismo año mis bolsillos iban a estar exageradamente llenos de dinero nuevamente. Nunca pensaba que estaba mal, nunca, nunca. Yo me prohibía decirme que yo estaba mal financieramente porque ese no era mi objetivo. Porque si me empezaba a contagiar psicológicamente de esa crisis que estaba viviendo, lastimosamente a mí me iba a llevar el puto. Efectivamente, tuve una oportunidad de viaje en agosto. Fue una oportunidad, tomé un dinero prestado, pude viajar a Medellín y fueron 3 días en los que mi chip cambió totalmente. Volví a mi ciudad natal y yo vine feliz. Estaba todavía sin dinero en mis bolsillos, pero estaba feliz. ¿Por qué? Porque me había dado cuenta que el hecho de emprender me había dado una habilidad de tener propósito.
Y tener propósito en mi vida me hizo dar cuenta de muchas cosas. Entre ellos, saber que el dinero no era el objetivo final o por lo que yo me tenía que sacrificar toda mi vida. Me di cuenta que para perseguir mis sueños o seguir adelante con todo el emprendimiento que yo estaba haciendo, se trataba de buscar un propósito. En ese momento me obligué y me motivé a crear contenido. Empecé a crear contenido y fue la mejor decisión. Ya era emprendedor, creador de contenido y en septiembre volví otro viaje. Las cosas no iban muy bien en mi emprendimiento. Yo creo que ya íbamos a cerrar. Nos íbamos a separar porque no estaba tan motivado, pero sí estaba feliz por otros campos. Llegó ese momento de transformación, otro viaje de transformación para Medellín, porque Medellín es donde a- últimamente están pasando unas ferias de emprendimiento, convenciones que están posicionándose prácticamente a nivel Latinoamérica y son cosas que te transforman. Últimamente hicieron la feria de algo de fisiculturismo más grande de Latinoamérica, donde fueron fisiculturistas de talla mundial. Imagínense a qué nivel están las cosas. Mi mentalidad cambió y afortunadamente llegué a mi ciudad natal y en mi ciudad natal pude hacer una sociedad. Resultó una oportunidad extremadamente gigante y fue conseguir una sociedad con otros 3 individuos. Así que hoy en día somos 5 individuos. Tenía mucho miedo porque una sociedad de 5 personas era algo complicado, pero la ventaja es que nosotros ya habíamos estructurado un camino y ya sabíamos qué teníamos que hacer en esa sociedad. Pero la sociedad no empezó en desorden, la sociedad empezó con orden. Empezamos a identificar roles de equipo, objetivos de cada uno, a dónde queríamos llevar nuestro colectivo, cuáles eran nuestros propósitos y todos concluimos que nuestro fin no era enamorarnos del dinero. Sí, el dinero, todos trabajamos por dinero, pero realmente nos enamoramos de un propósito. Y les cuento que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Se podría decir hasta ahora, pero hasta noviembre, diciembre, enero del año pasado nos fue excelentemente bien. Febrero puede que esté algo quieto, pero me di cuenta que no pretendía sabérmelas todas. Y el hecho de satanizar las sociedades me estaba obligando a perder oportunidades. No todas las sociedades son malas. Quítate eso de la cabeza. Hay sociedades que no funcionan mal, hay sociedades que se eligen netamente por emoción y no por la estrategia y un propósito en común al que tiene que llegar. Hoy en día en TikTok ya voy casi para 10.000 seguidores. He inspirado a mucha gente. No he desistido creando contenido. Nos estamos haciendo conocer demasiado en nuestro mercado local. Hemos tenido ya contratos de gente que antes no nos conocía y hoy en día dicen: quedé agradecido. Y estamos abriendo cada vez más oportunidades en el mercado. Pero todo esto fue un proceso de dificultad. Fue un proceso en el que sentía que ya no iba a ser capaz y que tenía que volver a retroceder a las puertas de una oficina que no me hacía feliz. No soy empresario, no soy millonario, no me puedo caracterizar todo, pero me estoy encaminando a hacer eso. Estoy trabajando arduamente. Soy un emprendedor como vos. Si tú estás viendo este video, quizás también eres un emprendedor, tienes curiosidad o simplemente también te encuentras perdido. Pero yo te voy a decir una cosa, no te desenfoques. Siempre vas a aprender algo nuevo y va a pasar el tiempo. Y si tú sigues enfocado en tu emprendimiento, vas a mirar atrás y vas a decir: mierda, empecé desde acá, porque es algo increíble. Muchachos, es algo increíble. Emprender definitivamente te cambia, te transforma, te pone de un carácter positivo. Pero si yo les digo que se enamoren de la metafísica y de la mentalidad de un empresario, de un emprendedor, y ustedes empiezan a creer el cuento, ustedes se enamoran, se obsesionan de su objetivo. Mi vestimenta ha cambiado hoy en día, mi manera de peinarme, a veces me corto el pelo pues porque yo tengo problemas de alopecia, pero siempre trato de manejar una buena imagen ante el público, de cuidar mi aspecto. Porque entre más cuidas muchos aspectos de tu vida, relaciones, forma de vestirte, formas de ver la vida, generar positivismo, tener carácter, hacerte respetar y ante todo ser humilde y perseguir un propósito en tu vida, más que emprendedor te estás volviendo persona. Y cuando tú te vuelves una persona que te amas a ti mismo y te vuelves un emprendedor de valor, tú estás encaminado a ser un empresario de alto impacto. Y por eso te digo, mi amigo, que esta ha sido mi historia, sigo en mi lucha, confiando totalmente en mi futuro, pero lo que yo te digo es: no desistas de tus sueños, nunca, no te hagas ese daño, porque emprender es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Así que, emprendedor, te veré triunfando, te veré teniendo el éxito que tanto deseas en tu vida, porque gracias a Dios somos personas optimistas. Y si no eres optimista aún, te invito a que te involucres con la metafísica y cambies ese chip, que vas a lograr muchas cosas. Muchas gracias a todos y espero que pasen un excelente año, fin de mes, fin de semana
Y si este video llega al 2030 o si se viraliza, pues hombre, sigue emprendiendo. Chao, chao.